Dreyfus y la corrupción en el Perú. González Prada nos dice en uno de sus libros: en el guano de las islas y en el salitre de las playas, tuvieron los peruanos un asombroso venero de riqueza que habría podido convertirles en una de las naciones más prósperas y felices. Pero la riqueza, en vez de servirles para su bien, les produjo guerras exteriores y contiendas civiles. Por el salitre y el guano, Chile les declaró una guerra de asalto y conquista por el guano y el salitre. Se acostumbraron los hombres a improvisar fortunas colosales, menospreciar el trabajo honesto y vivir en el ocio de los cargos públicos. Bastaba a un pobre diablo estampar una firma para acostarse millonario habiéndose levantado mendigo. Entre los años 1847 y 1868 se exportaron 1.459.000 toneladas de guano. Las ventas se concretaban por medio de consignaciones. Se estima, sin embargo, que por falta de un adecuado control por parte de las aduanas, el volumen real exportado pasó los 7 millones de toneladas, valorizadas en 218.600.000 soles, una fortuna sin precedentes para la época. ¿Cuánto se pudo haber hecho con esos ingentes recursos? Sin embargo, los permanentes déficits fiscales y las ambiciosas y apresuradas obras públicas generaron gastos superiores a los ingresos. Auguste Dreyfus nace en una familia judía de Wissembourg el 28 de junio de 1827. Augusto se instala en París en 1852. En 1858, Auguste Dreyfus se une a la empresa comercial Dreyfus Frères y Compañía, una pequeña casa de comercio que era especializada en los negocios de tejidos y artículos de novedad. Fundada en agosto de 1852 por sus 3 hermanos, Prosper, Jérôme e Isidore. Los nuevos estatutos de la empresa preveían una aumentación sensible del capital, pasando de 60.000 a 650.000 francos, y una extensión más allá de las actividades textiles y geográficas, con la creación de una sucursal en Lima. Auguste parte y se instala en Lima, llevando mercancías de Francia. Él no va a tardar en llegar a ser un hombre clave de la familia, quedando solo en los comandos de la empresa en 1869. Su realización comercial sorprende a los historiadores peruanos porque la consideran tardía y rápida. Ellos lo presentan como obscuro y mediocre comerciante de pacotilla antes de 1869. En el Perú, Auguste Dreyfus comercia productos y objetos de lujo. Él frecuenta la alta sociedad y los políticos más importantes. Él se convierte al catolicismo antes de su matrimonio con Sofía Bergman, una peruana. Auguste Dreyfus realiza el 5 de julio de 1869 el contrato del siglo. El monopolio de la venta en Europa de 2 millones de toneladas de guano peruano, de un valor a la reventa de 625 millones de francos, en contrapartida de un pago de 365 millones de francos. Este contrato establecía: primero, Dreyfus Hermanos se comprometía a adquirir las mercaderías establecidas al término de los contratos con los consignatarios. 2. Mientras tanto, Dreyfus adelantaría al gobierno la suma de 2 millones de soles en 2 mensualidades. Esta suma fue luego elevada a 3 millones. Tercero, en los meses sucesivos, Dreyfus se comprometió a entregar 700.000 soles cada mes hasta marzo de 1871. Cuarto, Dreyfus se encargaría de cubrir los pagos de la deuda externa, ascendente a 5 millones de soles al año. Quinto, para todos los casos de pagos e inversiones se establecían los intereses y primas del caso. Sexto, Dreyfus
tendría el comercio del guano para los mercados de Mauricio, Europa y sus colonias, a excepción de Cuba y Puerto Rico. Séptimo, el precio de venta del guano a Dreyfus quedó señalado dándose un precio único de 36,50 por tonelada en vez de 31 por tonelada pactado con los consignatarios en mayo de 1869. Augusto Dreyfus firma el contrato con el ministro de Finanzas Nicolás de Piero La Villena. Asimismo, llegaría a crear un poderoso sindicato de negocios europeos, conducido por Gibbs e hijos, en la que participan los negociantes parisiens Thomas Lachambre y compañía, y del barón Émile de Erlanger. La banca Schroders de la City lo apoya y se encarga de los préstamos de 1870 a 1872. El presidente del Perú, José Balta, le da toda la confianza a su amigo Auguste Dreyfus y sus relaciones por sacar al Perú de la situación financiera. José Balta y su ministro de Finanzas son conscientes, según ellos, que este contrato va a generar grandes beneficios. Augusto Dreyfus se compromete y asegura el servicio de pago de la deuda peruana y a realizar los avances de fondos al gobierno por un monto de 75 millones de francos el primer año y de 67 millones los años siguientes. El artículo 32 del contrato preveía que el gobierno hipotecara todos los ingresos de la nación si el guano no cubriría los avances financieros dados. El acuerdo es ratificado en el Perú el 17 de agosto de 1869. Dreyfus escribe el 21 de agosto a Charles Herpin, director de la Société Générale, que c'est la plus grosse, la plus lucrative, la plus positive affaire que existe dans le monde. El negocio sobrepasa sus medios financieros. Para superar esta situación, él forma el 6 de julio de 1869 con la Société Générale y la misión de negocio internacional Leiden, Premsel y compañía, la participación síndica Guano, capaz de proporcionar los 60 millones, repartidos como sigue. Para la Société Générale, 22.500.000 francos. Para la compañía Premsel, 22.500.000 francos. Para Augusto Dreyfus, 15 millones, igual a 60 millones de francos de 1870. En resumen, Augusto Dreyfus está a la cabeza de una verdadera multinacional que transporta de 1870 a 1880 1.800.000 toneladas de guano en 2.000 barcos de 8 banderas. El asunto es tal que Dreyfus se reserva el 60% de los beneficios netos. El guano permitiría a Augusto Dreyfus de construirse en poco tiempo una fortuna considerable, quizás la más importante del mundo. Sofía Bergman, su esposa, que muere el 10 de octubre de 1871, es enterrada en Lima en el cementerio Presbítero Maestro. Viudo y sin hijos, él contrae matrimonio con Luisa González Orbegoso en 1847 hasta 1924, marquesa de Villahermosa, nieta del mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, uno de los primeros presidentes de la República del Perú, por acta de matrimonio del 18 de enero de 1873 en Lima y del 12 de noviembre de 1873 en París. 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres van a nacer de esta unión. La lista de beneficios totales de la participación en dividendos. En 1871,
7.278.969.39 francos. En 1872, el Banco Nacional del Perú fue fundado por la Casa Dreyfus Frères. Funcionó entre 1872 y 1880 y emitió billetes de 10, 20 y 40 centavos y del 1, 2, 5, 10, 20, 100 y 500 soles, y el de 50 soles no llegó a circular. Sí. Prada sigue diciendo: en el Perú del siglo XIX, en esa Cartago sin Aníbal, en esa monarquía mercenaria con ínfulas de república, reinaban los presidentes, gobernaban los Dreyfus y los Grays. Ahí no había más sed que la sed del oro. Ahí no había más idea que llenar el vientre. La conciencia de todo político se vendía. La pluma de todo escritor se alquilaba. Los hombres inteligentes eran pícaros. Los honrados eran imbéciles. En 1875, un banco de Estados Unidos buscó sin éxito cobrar millones por bono de $1.000 oro. Un bono de $1.000 emitido por el gobierno peruano en 1875 con motivo de la deuda que 100 años antes contrajo al buscar una solución financiera al problema que se le presentó con el famoso contrato Dreyfus. Con todo lo descubierto, hice un cálculo actualizado del valor del bono en cuestión, que por tratarse de $1.000 en monedas de oro de 18 quilates y por tener intereses acumulados por 100 años, resultó valer $97.500.000. Llegué a esa elevada cifra al considerar el valor actualizado de las monedas de oro. Hay que recordar que el valor de la onza de oro de aquella época se ha multiplicado varias veces hasta llegar al valor presente de más de $320. Enrique Chirino Soto me concertó una reunión con el general Francisco Morales Bermúdez, entonces ministro de Economía y Finanzas. Durante la reunión, el ministro manifestó que efectivamente sabía que aún quedaban 2 bonos pendientes de cancelación y expresó su deseo de redimirlos, pero no estaba dispuesto a pagar el monto que yo había calculado y solicitó que hagamos una oferta firme pero razonable. En coordinación con el Banco Norteamericano y ellos con su cliente anónimo, decidimos solicitar $25 millones para luego negociar hacia abajo. Estábamos bien avanzados en nuestras negociaciones y muy cerca de un arreglo interesante cuando sorpresivamente se produjo el levantamiento de Morales Bermúdez en Tacna el 29 de agosto de ese año y nunca más se pudo revivir el tema, caso archivado en el basurero del olvido. Cosas de la vida. Claude Dewar. El cálculo del testaferro hoy día sería de $564.500.000, el valor de la onza de oro $1.923, en la fecha del 6 de septiembre del 2011. Y no es historia, es actualidad, ya que en Lima, el 23 de mayo del 2007, un tal juez, Francisco Burgos, afronta un proceso en la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, por haber favorecido a Arcon Group, la empresa norteamericana que pretende cobrar el inválido certificado. En 1909, sin embargo, el Estado peruano pagó los bonos y retiró la deuda de los registros respectivos.